El sobre llegó un martes por la mañana, papel grueso, color marfil, con su nombre escrito a mano en tinta dorada. Valeria lo reconoció antes de abrirlo. Esa letra cursiva, inclinada hacia la derecha, como si siempre estuviera huyendo hacia adelante. Lo tomó con calma, lo sostuvo un momento entre los dedos, y entonces lo leyó. Daniel Reyes e Isabella Montoya solicitan el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio. Valeria no dijo nada, dobló el sobre con cuidado, como si fuera un documento importante, lo metió en su bolso, salió a trabajar como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero esa noche, sola en su apartamento pequeño y ordenado, no pudo fingir más. Se sentó en el suelo con la espalda contra la cama, las rodillas dobladas contra el pecho, la luz apagada, y lloró en silencio, de ese modo en que lloran las personas que aprendieron muy temprano que nadie va a escucharlas de todas formas. No lloraba por amor perdido, eso ya no existía, lloraba por algo más antiguo, más difícil de nombrar, esa clase de dolor que no viene de extrañar a alguien, sino de recordar quién eras cuando esa persona te miraba y cómo dejaste de reconocerte en ese reflejo. Lloraba por la humillación que todavía llevaba sin nombre. 3 años atrás, en un restaurante lleno de gente, Daniel se puso de pie en medio de la cena. No era una propuesta, no era un brindis, era una sentencia. Su voz se elevó con esa seguridad que siempre lo caracterizó, esa seguridad que Valeria confundió durante años con fortaleza, sin entender que en realidad era solo volumen. Dijo, mirando a los amigos que los rodeaban, con una sonrisa liviana como si fuera un chiste compartido, que Valeria era una buena persona. Claro que sí, pero que no era el tipo de mujer con quien uno se queda. Así, exactamente así, sin bajar la voz, sin dudar. El tipo de mujer con quien uno se queda, como si ella fuera una categoría, como si su valor pudiera medirse y hubiera resultado insuficiente frente a testigos. Valeria recuerda las caras, eso es lo que más recuerda, no las palabras exactas de Daniel, sino las caras de los demás mirando hacia abajo, hacia sus platos, hacia sus copas, hacia cualquier lugar que no fuera ella. Nadie dijo nada, nadie la defendió, nadie siquiera la miró a los ojos. Ella se levantó despacio, tomó su abrigo del respaldo de la silla, y salió sola bajo la lluvia sin haber terminado su copa. No corrió, no lloró en la calle, caminó despacio, con la misma calma con la que uno camina cuando por dentro ya no queda nada que proteger. Eso fue lo que nadie vio, esa imagen, esa mujer caminando sola en la lluvia después de que el hombre que supuestamente la amaba la redujo a nada frente a una mesa de conocidos. Esa imagen se quedó grabada en algún lugar profundo de ella, en ese lugar donde guardamos las cosas que nos cambian sin pedirles permiso. Y durante 3 años, Valeria no habló de eso con nadie, no por debilidad, sino porque no encontraba las palabras que hicieran justicia a lo que realmente había pasado esa noche, y porque algo en ella decidió, en silencio y sin anunciarlo, que las palabras podían esperar, que ella tenía cosas más importantes que hacer. Esa noche, sentada en el suelo de su apartamento con el sobre entre las manos, Valeria respiró hondo, una vez, luego otra, encendió la luz de la mesita de noche, sacó el sobre otra vez, lo abrió con cuidado, encontró la tarjeta de confirmación de asistencia, ese pequeño cartón elegante donde debía marcar si iría o no. Tomó un bolígrafo, dudó exactamente 2 segundos, y escribió, confirmado, asistiré. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, miró la tarjeta un momento más, y sonrió. No era la sonrisa de alguien feliz, no era la sonrisa de alguien nervioso, era esa sonrisa rara y silenciosa que aparece cuando una persona finalmente toma una decisión que lleva mucho tiempo madurando por dentro, cuando algo que estuvo esperando en la oscuridad encuentra por fin su dirección. Era la sonrisa de alguien que ya sabe lo que viene, y que está lista para entender por qué ese sobre la afectó de la manera en que lo hizo,
Hay que conocer a Valeria desde antes de Daniel. Hay que conocerla de verdad. Valeria creció en una familia donde el dinero nunca alcanzaba del todo, pero el orgullo sí. Su madre trabajaba doble turno en una clínica administrativa. Su padre manejaba un camión de reparto 3 semanas al mes. En esa casa no había lujos, pero había libros, y Valeria los leía todos. Desde pequeña entendió algo que muchos niños, con más recursos nunca aprenden, que la única puerta que nadie puede cerrarte desde afuera es la que tú misma construyes con lo que sabes. Así que aprendió, con una intensidad que a veces asustaba a sus propios maestros. Se ganó una beca universitaria en administración financiera con el puntaje más alto de su generación en esa ciudad. No hubo fiesta de celebración. Su madre lloró en silencio, en la cocina mientras terminaba de lavar los platos. Su padre llegó tarde esa noche, cansado, y la abrazó sin decir nada. Ese abrazo decía todo. Valeria llegó a la universidad sin red de contactos, sin apellido conocido, sin nadie que abriera puertas por ella. Solo llegó con su capacidad y con esa costumbre suya de quedarse cuando todos los demás ya se habían ido. Y entonces, en el segundo año de su carrera, llegó Daniel Reyes. Daniel era el tipo de persona que llenaba los espacios. Cuando entraba a un lugar, la temperatura del ambiente cambiaba. Hablaba con esa facilidad de quien nunca ha tenido que convencer a nadie de su propio valor porque el mundo siempre se lo confirmó de antemano. Venía de una familia con dinero y con nombres. Tenía contactos antes de necesitarlos. Sonreía de esa manera que hace que la gente quiera ganarse esa sonrisa, como si fuera un premio, y la eligió a ella. Eso fue lo que Valeria nunca pudo procesar del todo. Con todas las opciones que tenía, con todas las mujeres más visibles, más conectadas, más cómodas en ese mundo que él habitaba con tanta naturalidad, Daniel la eligió a ella, y eso, para una mujer que había pasado toda su vida siendo la más capaz de las alas sin que nadie lo notara demasiado, se sintió como ser vista por primera vez. Eso es lo más peligroso que puede pasarle a una persona que lleva mucho tiempo siendo invisible. Que alguien la mire, que ese mirar se sienta como un hogar. La relación empezó despacio y luego fue todo a la vez. Salidas, conversaciones hasta el amanecer, planes que sonaban reales. Daniel era brillante a su manera. Eso era cierto. Tenía visión, sabía leer a las personas, sabía cuándo hablar y cuándo callarse, sabía moverse en los espacios donde se toman las decisiones importantes. Lo que no sabía hacer, lo que nunca nadie le había exigido que aprendiera, era el trabajo silencioso, de construir algo desde adentro. Y ahí estaba Valeria. Empezó de manera natural, como empiezan estas cosas. Daniel tenía una presentación importante para un cliente potencial. Le pidió ayuda con los números. Valeria pasó 2 noches estructurando el análisis, proyectando escenarios, construyendo argumentos financieros sólidos como roca. La presentación fue un éxito. Daniel quedó bien. Le agradeció con una cena y una sonrisa de esas que hacían que todo pareciera suficiente. Y Valeria, que amaba su trabajo tanto como lo amaba a él, pensó que estaba construyendo algo juntos. Pensó que era un equipo. Pensó que ese tipo de colaboración era lo que hacían las parejas que se respetan. De verdad, no entendió, no quiso entender, que él nunca lo vio así. Para Daniel, Valeria era un recurso extraordinario disfrazado de novia, alguien que hacía en silencio lo que él necesitaba que se hiciera, sin pedir reconocimiento, sin exigir crédito, sin ocupar el espacio visible que él reservaba para sí mismo. 2 años, 2 años de propuestas de inversión, análisis de mercado, estructuras financieras, documentos que salían con el nombre de él aunque las ideas, la lógica, la arquitectura completa, fueran de ella. Valeria lo sabía, en algún lugar profundo lo sabía, pero el amor, cuando está mezclado con la necesidad de ser valorada, puede convencerte de casi cualquier cosa, puede convencerte de que dar sin límites es generosidad, que callarte es madurez, que no pedir
Nada a cambio es una forma de fortaleza. A veces la mentira más dañina no te la cuenta otra persona, te la cuentas tú misma, despacito, todas las noches, hasta que la crees. El ascenso llegó en marzo. Daniel recibió la noticia un viernes. El lunes siguiente tenía una reunión con los directivos para formalizar su nueva posición. Era el resultado de una propuesta de expansión financiera que había presentado 6 semanas antes. Una propuesta que Valeria había construido entera, desde el primer dato hasta la última página, durante 3 semanas de trabajo nocturno mientras él dormía. Ella lo felicitó, genuinamente, porque todavía creía que lo que era de él también era un poco de ella, de alguna forma que no necesitaba nombre oficial. 3 días después llegó la noche del restaurante, y Valeria entendió, con una claridad que duele más que cualquier grito, que nunca había sido parte de nada, que había sido útil, y que hay una diferencia enorme, devastadora, entre ser amada y ser útil. Esa diferencia es la que caminó con ella bajo la lluvia aquella noche, la que durmió con ella durante semanas, la que, sin que ella lo planeara conscientemente, fue convirtiéndose poco a poco en combustible para algo que todavía no tenía forma pero que ya estaba creciendo en silencio dentro de ella. Después de esa noche, Valeria tomó decisiones con la misma calma fría con que siempre tomaba las decisiones importantes. Renunció al trabajo donde se cruzaban, se mudó a un apartamento más pequeño en otra zona de la ciudad, cortó sin drama, sin escenas, sin mensajes largos a medianoche. Simplemente dejó de estar en los lugares donde él estaba, y desapareció del mapa social de Daniel tan completamente que con el tiempo él mismo debió preguntarse si de verdad había existido. Lo que Daniel nunca supo, lo que nadie de ese círculo supo, fue lo que Valeria hizo durante esos 3 años de silencio. Eso era todavía parte de la historia que estaba por contarse. Lo que Valeria hizo durante esos 3 años nadie se lo regaló. Eso es lo primero que hay que entender. No hubo un inversor que apostara por ella desde el principio. No hubo un contacto poderoso que abriera la primera puerta. No hubo una herencia, ni un golpe de suerte, ni una coincidencia perfecta que lo cambiara todo de un día para otro. Hubo una mujer sentada frente a una computadora vieja en un apartamento pequeño, trabajando hasta las 2 de la mañana con una taza de café frío, al lado, construyendo algo desde cero con las únicas herramientas que nadie le había podido quitar nunca, su mente y su disciplina. Valeria fundó su consultora financiera con ahorros que había guardado durante años casi por instinto, como si alguna parte de ella siempre hubiera sabido que llegaría el día en que tendría que empezar sola. El nombre de la empresa era simple, sin adornos. Ella misma diseñó el logo en una tarde libre. La oficina, al principio, era la mesa de su cocina. No había glamour en ese comienzo, solo trabajo. Los primeros meses fueron duros de una manera que no hace ruido pero que se siente en el cuerpo. El tipo de dureza que no viene de un golpe único sino de la acumulación de pequeñas resistencias diarias. Propuestas que no recibían respuesta, reuniones que se cancelaban a último momento, clientes potenciales que sonreían con cortesía, y luego elegían a alguien con más trayectoria visible, con más nombre, con más historia que contar. Valeria lo entendía, no se ofendía, sabía que la confianza en este negocio no se pedía, se demostraba, así que demostró, tomó los casos más difíciles, los que otros consultores rechazaban por complicados o poco rentables. Los trabajó con una atención al detalle que sus primeros clientes pequeños no esperaban recibir de nadie. Entregó más de lo que prometía, llegó antes de lo acordado, nunca dio una excusa, y poco a poco, como pasa con las cosas construidas de verdad, la reputación empezó a crecer sola. En 18 meses tenía 3 clientes corporativos medianos con contratos estables. En 2 años y medio había ampliado el equipo con 2 colaboradoras en las que confiaba, y en el tercer año, después de una serie de presentaciones que preparó con la misma intensidad de sus noches universitarias, firmó un acuerdo de consultoría con uno de los fondos de inversión.
más importantes del país. No lo celebró con una fiesta, lo celebró sola, con una cena tranquila en un restaurante que le gustaba, con un libro que llevaba semanas queriendo terminar. Así era Valeria, sus victorias las vivía hacia adentro, con esa profundidad silenciosa que confunde a quienes no la conocen bien, pero que para ella era simplemente honestidad. No necesitaba que nadie lo viera para que fuera real. Su amiga Carmen era una de las pocas personas que sí lo veía. Carmen la conocía desde la universidad, desde antes de Daniel, desde cuando Valeria era simplemente la chica de la beca que subrayaba los libros con 3 colores distintos. Las había separado la distancia y la vida durante un tiempo, pero ese tipo de amistad verdadera no necesita frecuencia para mantenerse, solo necesita que cuando se vean, todo vuelva a su lugar natural. Fue Carmen quien la llamó a los pocos días de que llegara el sobre. Valeria le contó, con esa calma suya que a veces Carmen encontraba más preocupante que el llanto. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, y luego Carmen preguntó, directamente, sin rodeos, porque así era entre ellas, que qué iba a hacer. Valeria respondió que nada, que solo iba a ir, que iba a estar ahí. Carmen no dijo que no le creía, pero el silencio que siguió decía exactamente eso, y tenía razón en no creerle, no porque Valeria fuera a hacer algo que no debía, sino porque nadie que lleva 3 años construyendo algo en silencio va a una boda como esa sin que ese silencio signifique algo. Las semanas previas a la boda transcurrieron en esa calma particular que Valeria había aprendido a habitar. Trabajaba, dormía bien, comía, contestaba correos, tenía reuniones, todo funcionaba con normalidad. Por fuera, por dentro había algo que no era exactamente nervios ni exactamente anticipación. Era más parecido a la sensación de estar esperando que algo que ya está en movimiento llegue finalmente a su destino. Y entonces, 2 días antes de la boda, sucedió algo que Valeria no buscaba. Estaba revisando un informe de mercado para uno de sus clientes, un análisis de estructuras de inversión en el sector inmobiliario. Trabajo de rutina para ella, del tipo que hace casi en automático mientras escucha música de fondo, y entonces vio el nombre, la empresa de Daniel, citada como referencia en un contrato adjunto al informe. Valeria no reaccionó de inmediato, leyó, despacio, con esa atención metódica que era su segunda naturaleza, fue al documento fuente, comparó estructuras, revisó fechas, trazó la línea de tiempo con la precisión de quien ha hecho ese trabajo cientos de veces. Lo que encontró no era inspiración, no era coincidencia de industria ni similitud de enfoque general, era demasiado específico para ser cualquiera de esas cosas. La arquitectura financiera de ese contrato, los mecanismos de distribución de riesgo, la lógica particular de los flujos proyectados, era un reflejo casi exacto de una estructura que ella había diseñado 4 años atrás, una estructura que estaba en un documento guardado en una computadora que ya no existía pero que también estaba, con fecha y hora, en los archivos de un servidor que ella recordaba muy bien. Se recostó en su silla, miró el techo un momento, no sintió rabia, eso fue lo que más la sorprendió, no sintió esa rabia caliente e inmediata que uno esperaría sentir ante algo así, sintió algo más frío y más claro, como cuando resuelves un problema complejo, y la última pieza finalmente encaja y todo el patrón se vuelve visible de golpe. Pensó en sus opciones, podía actuar antes de la boda, podía contactar al cliente del informe directamente, podía llamar a un abogado esa misma tarde, podía enviar los archivos con sus metadatos a las personas correctas y convertir eso en una conversación que Daniel no podría controlar, podía no ir a la boda, esa también era una opción, la más simple, quizás la más inteligente en términos prácticos, pero Valeria pensó en algo que su madre le había dicho una vez, en esa cocina pequeña de su infancia, mientras lavaba los platos después de una jornada larga, le había dicho que las cosas que se hacen con apuro casi siempre necesitan deshacerse después.
que la prisa es el lujo de quien no tiene nada que perder. Valeria tenía mucho que perder si actuaba mal, y tenía todo que ganar si esperaba. Decidió ir a la boda, decidió dejar que la verdad encontrara su propio momento, como siempre lo hace cuando alguien ha tenido la paciencia de no aplastarla antes de tiempo. Esa noche, Carmen la llamó de nuevo. Le preguntó cómo estaba. Valeria dijo que bien, y esta vez lo decía de verdad. Carmen escuchó algo diferente en su voz. No supo exactamente qué, solo supo que su amiga, esa mujer que había caminado sola bajo la lluvia 3 años atrás, ya no caminaba hacia ningún lugar con miedo, caminaba con dirección, y esa diferencia, aunque Carmen no pudiera ponerle nombre todavía, se sentía en cada palabra que Valeria no decía. La noche anterior a la boda, Valeria no durmió mucho, pero no fue por angustia, fue por esa clase de claridad que a veces llega de madrugada y no te suelta porque tiene algo importante que mostrarte. Se levantó, fue a la ventana, miró la ciudad dormida, pensó en la chica de la beca que subrayaba libros con 3 colores. Pensó en la mujer que salió bajo la lluvia sin terminar su copa, pensó en las noches de trabajo, en los contratos, en las reuniones difíciles, en todo lo que había construido en silencio mientras el mundo seguía girando sin prestarle demasiada atención, y entendió algo que quizás siempre supo pero que esa noche se volvió completamente nítido, que ella no iba a esa boda a destruir nada, iba simplemente a estar presente, a ocupar el espacio que le correspondía con todo lo que era ahora, con todo lo que había construido, con la verdad completa de lo que había pasado y de lo que vendría después. No necesitaba hacer nada más que eso. A veces la presencia de una persona que sobrevivió algo en silencio es, por sí sola, más poderosa que cualquier discurso. Se miró en el espejo antes de volver a la cama. No vio a la mujer del restaurante, no vio a la chica invisible de la universidad. Vio a alguien que conocía su propio peso, que sabía exactamente cuánto valía porque ella misma se lo había demostrado, sola, sin que nadie se lo confirmara desde afuera. Esa era la diferencia que 3 años hacen cuando los vives de verdad. Mañana era la boda, y Valeria estaba lista. La hacienda era exactamente lo que Valeria esperaba. Jardines amplios con flores blancas en cada rincón, mesas largas cubiertas de lino, una banda afinando en el fondo del jardín, 200 personas que se movían con esa elegancia estudiada, de quién sabe que está siendo observado, todo perfectamente diseñado, todo perfectamente calculado. Era la boda de Daniel Reyes. Por supuesto que lo era. Valeria llegó sola, con un vestido azul oscuro de corte limpio, no llamativo, no opaco, simplemente presente. Se había mirado al espejo esa mañana y había elegido ropa como elegía siempre sus palabras, con precisión y sin exceso. Entró al jardín con calma, saludó a conocidos con una sonrisa breve, aceptó una copa de agua con gas de una bandeja que pasó cerca. Se movió por el espacio con la naturalidad de alguien que no tiene nada que demostrar ni nada que temer. Y entonces Daniel la vio. Cruzaron miradas desde el otro lado del jardín. Él estaba rodeado de gente, como siempre, en el centro exacto del espacio donde todos lo felicitaban. La vio llegar y algo en su expresión cambió por un segundo. Apenas un segundo, antes de que la sonrisa de siempre volviera a su lugar. Se acercó, con esa confianza suya que nunca perdió, esa seguridad de quien cree que controla el relato de cada situación en la que entra. La abrazó brevemente, el abrazo de quien saluda a alguien que ya no representa ninguna amenaza. Le dijo al oído, con voz baja y esa cadencia suave que usaba cuando quería que algo sonara generoso sin serlo, que se alegraba de que hubiera venido. ¿Qué significaba que había podido seguir adelante? Valeria lo miró un momento, sonrió con calma, y le dijo, sí, seguí adelante, nada más, sin ironía cargada, sin tensión en la voz, solo esas 3 palabras con el peso exacto de todo lo que él no sabía qué significaban. Daniel esperó algo más, una incomodidad,
quizás, una emoción visible, algo que confirmara la historia que él había construido sobre ella en su cabeza durante 3 años. No encontró nada de eso, y esa ausencia, ese silencio tranquilo de Valeria, fue la primera cosa del día que no salió según su guión. La ceremonia fue hermosa en la manera en que son hermosas las cosas bien producidas, las palabras correctas en el orden correcto, las miradas calculadas para la fotografía. Isabella estaba radiante, de eso no había duda. Era una mujer segura, inteligente a primera vista, con una presencia genuina que Valeria notó desde lejos. Eso fue lo que más le llamó la atención. No la boda, no Daniel, Isabella. Había algo en ella que no encajaba del todo con la imagen que Valeria había construido en su mente durante semanas. Esperaba encontrar a alguien decorativo, elegido por las razones superficiales con las que Daniel tomaba muchas de sus decisiones. Pero Isabella no era eso. Se notaba en cómo escuchaba cuando alguien le hablaba, en cómo su mirada procesaba el espacio a su alrededor con atención real, en la manera en que respondía a las felicitaciones con palabras propias en lugar de frases prestadas. Valeria archivó esa observación en silencio, y no hizo nada con ella todavía. El cóctel comenzó. Después de la ceremonia, la gente se dispersó por el jardín con copas en mano. La banda empezó a tocar suave. El volumen general de las conversaciones subió hasta ese nivel cómodo que tienen las reuniones cuando el protocolo ya terminó y la gente empieza a relajarse. Fue entonces cuando sucedió lo que Valeria no esperaba. No lo había planeado. No había forma de haberlo planeado. Entre los 200 invitados, en un grupo de 4 personas que conversaban cerca de la fuente central del jardín, Valeria reconoció una cara, luego otra, y luego una tercera, directivos y socios del fondo de inversión con el que ella trabajaba. Se detuvieron un momento a procesar ese dato. La boda de Daniel era también, entre otras cosas, un evento de networking. El fondo era inversor en su empresa, y estas personas estaban aquí porque los mundos de Daniel y de Valeria, que ella creía completamente separados, resultaron tener una intersección que ninguno de los dos conocía. Uno de los directivos la vio antes de que ella decidiera qué hacer. Se acercó con genuina calidez. La saludó por su nombre, le preguntó por el proyecto que estaban desarrollando juntos, ese análisis de expansión regional que Valeria había presentado el mes anterior y que el fondo había recibido con mucho interés. La conversación fue natural, profesional, breve, pero fue pública. Sucedió en medio del jardín, rodeados de gente, con voces que no bajaron porque no había ninguna razón para bajarlas. Valeria respondió con precisión y claridad, como siempre hacía cuando hablaba, de su trabajo, sin modestia innecesaria, sin exageración, solo los hechos y el análisis, presentados con la fluidez de quien domina completamente lo que hace. Daniel estaba a unos 15 metros de distancia. Valeria no lo miró, no lo buscó con los ojos, pero en algún lugar de su conciencia sabía que él estaba ahí, observando una conversación que no entendía del todo, tratando de reconstruir quién era esa mujer que creía conocer. La conversación terminó. El directivo siguió su camino. Valeria tomó un sorbo de su copa, y fue exactamente entonces cuando Isabella se acercó. No venía con hostilidad, no venía con esa tensión que a veces traen las novias cuando se acercan a las ex de sus maridos en eventos como ese. Venía con algo diferente, con una curiosidad directa y honesta que Valeria reconoció de inmediato porque era el mismo tipo de curiosidad que ella misma usaba cuando algo no le cerraba del todo. Isabella preguntó, sin rodeos, si se conocían de trabajo. Valeria dijo que, no directamente, que tenía una consultora financiera y que coincidentemente algunos de sus clientes también eran conocidos de Daniel. Isabella escuchó. Asintió, hizo una pregunta de seguimiento sobre el tipo de trabajo que hacía Valeria, una pregunta técnica, del tipo que hace alguien que entiende el tema y quiere verificar si el otro también lo entiende. Valeria respondió con precisión. Isabella volvió a asentir.
pero esta vez había algo distinto en su mirada, una especie de procesamiento interno que Valeria podía reconocer porque ella misma lo hacía constantemente, ese momento en que una mente ordenada recibe una información nueva y empieza a revisarla, contra todo lo que ya sabía. La conversación fue breve, cordial. Valeria no dijo nada que no debiera decirse, no mencionó los proyectos, no mencionó los archivos. No mencionó nada de lo que había encontrado 2 días antes. Se despidieron, con amabilidad genuina, pero algo había cambiado en los ojos de Isabella al alejarse, algo pequeño, casi imperceptible, que Valeria notó porque estaba prestando atención a las cosas que importaban y no a las que brillaban. Más tarde, desde un extremo del jardín, Valeria observó sin buscar observar cómo Isabella encontraba a Daniel entre los invitados. Lo tomó del brazo, le dijo algo al oído, breve. Daniel respondió con una sonrisa y un gesto de la mano, el gesto de quien descarta algo sin darle importancia. Valeria no pudo escuchar las palabras, pero conocía ese gesto, lo había visto cientos de veces. Era el gesto que usaba cuando algo lo incomodaba y no quería que se notara. Valeria dejó su copa sobre una mesa cercana, buscó al directivo del fondo entre la gente, se acercó brevemente, sacó del bolso su tarjeta de visita, esa que tenía solo su nombre, el nombre de su empresa y su correo profesional. Se la entregó con naturalidad, como parte del cierre normal de cualquier conversación de trabajo. Luego se despidió del evento con la misma calma con que había llegado. Buscó a la anfitriona para agradecer la invitación. Saludó a 2 o 3 personas más de manera breve, y salió caminando hacia el estacionamiento sin apuro, sin mirar atrás, sin ninguna de las cargas con las que había llegado. Daniel quedó en el centro de su propia fiesta, rodeado de gente que lo felicitaba, con la copa en la mano y la sonrisa en su lugar, con la música y las flores y las 200 personas que había reunido para celebrar su historia, pero con esa sensación extraña e incómoda de que algo en esa historia se había movido sin que él lo pudiera señalar con precisión, como cuando escuchas un sonido en la noche y no sabes exactamente de dónde viene. No es miedo todavía, es solo la certeza de que algo cambió en el espacio y que la oscuridad guarda una respuesta que todavía no te ha dado. Valeria manejó de vuelta a casa con la ventana un poco abierta. El aire de la noche era fresco, la ciudad estaba quieta, ella también estaba quieta, de esa manera profunda que no es vacío sino plenitud. La quietud de quien hizo lo que tenía que hacer y confía en que el resto encontrará su propio camino. La verdad tiene esa propiedad, no necesita que la empujes, solo necesita que no la bloquees. Y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de bloquearla. 2 semanas después de la boda, un martes por la mañana, el teléfono de Valeria sonó. Era un número que no tenía guardado. Lo miró un momento antes de contestar. Algo en ella, esa parte que siempre prestaba atención a los detalles pequeños, reconoció los primeros dígitos. Contestó. Del otro lado, una voz tranquila, controlada, la voz de alguien que había pasado varios días decidiendo si hacer esa llamada o no, y que finalmente había elegido hacerla porque no hacer nada ya no era una opción que pudiera sostener. Era Isabella. Valeria no dijo nada durante los primeros segundos, solo escuchó. Isabella no llamaba para atacar, no llamaba con rabia ni con lágrimas ni con ninguna de las emociones que uno esperaría en una llamada como esa. Llamaba con la precisión fría y ordenada de una mujer inteligente que había pasado 2 semanas revisando archivos, comparando fechas, trazando líneas entre puntos que siempre habían estado ahí pero que nadie le había dicho que conectara. Dijo que había encontrado documentos en el sistema compartido de la empresa que ella y Daniel administraban juntos, archivos con metadatos que registraban nombres, fechas, horas de creación y horas de modificación, archivos originales que habían sido editados antes de las presentaciones finales para reemplazar un nombre por otro. Hizo una pausa, y luego preguntó, directamente y sin rodeos,
si lo que estaba viendo era lo que creía que era. Valeria cerró los ojos un momento. Pensó en todas las maneras en que podría responder esa pregunta. Pensó en la versión cuidadosa, medida, que protegiera a todos un poco. Pensó en el silencio, que también era una respuesta. Pensó en decirle a Isabella que eso era algo que debía hablar con Daniel, y luego pensó en aquella noche en el restaurante, en las caras mirando hacia abajo, en nadie diciendo nada, en el silencio de los demás como una forma de complicidad que nadie eligió conscientemente pero que de todas formas tuvo consecuencias reales. Valeria no iba a hacer esa clase de silencio. Leer, dijo la verdad, la dijo completa, con calma, sin dramatismo y sin adornos, no como alguien que finalmente explota después de años de contención, sino como alguien que responde una pregunta directa con la honestidad que esa pregunta merece. Leer habló de los proyectos, de las noches de trabajo, de las presentaciones que salieron con el nombre de él, aunque la arquitectura completa fuera de ella. Le habló del ascenso que llegó 3 días antes de la noche del restaurante, le dio fechas, le describió los documentos que ella misma todavía podía reconstruir de memoria porque ese tipo de trabajo se graba en la mente de quien lo hizo con sus propias manos. No habló con rabia, no habló con tristeza, habló con la serenidad de quien ya procesó todo eso hace mucho tiempo y ahora simplemente lo está nombrando en voz alta por primera vez. Isabella escuchó sin interrumpir. La llamada duró 40 minutos. Al final hubo un silencio largo, no incómodo, el tipo de silencio que necesita existir cuando alguien acaba de recibir una información que reorganiza todo lo que creía saber. Luego Isabella dijo, gracias, solo eso, gracias, con una voz que no temblaba pero que cargaba el peso de todo lo que esa palabra contenía en ese momento, y colgó. Valeria se quedó sentada en su escritorio con el teléfono en la mano. No sintió alivio inmediato. No sintió esa euforia que a veces imaginamos que acompaña los momentos en que finalmente se dice la verdad. Sintió algo más tranquilo y más profundo, como cuando termina de llover y el aire queda limpio y quieto y uno respira diferente sin saber exactamente por qué. Lo que Isabella hiciera con esa información era su decisión, únicamente suya. Valeria no la tomaría por ella, no le correspondía. Cada persona tiene que caminar su propio trecho de la historia con sus propias piernas, y nadie puede ni debe hacer ese recorrido por otra persona. Lo que Valeria sabía era que Isabella tenía ahora lo que a ella le habían negado aquella noche en el restaurante, la verdad completa, la posibilidad de elegir con los ojos abiertos en lugar de vivir sobre una mentira que alguien más había decidido que nunca supiera. Eso era lo único que importaba. Esa tarde, Valeria salió de la oficina más temprano de lo habitual. Caminó por la ciudad sin prisa y sin destino fijo durante un rato. Las calles estaban llenas de esa vida ordinaria de los martes por la tarde que siempre le había parecido reconfortante. Gente comprando el pan, niños saliendo de la escuela, un señor mayor leyendo el periódico en un banco de plaza, la vida normal siguiendo su curso, indiferente y hermosa en su indiferencia. Valeria caminó hasta que sus pies la llevaron a un lugar que no había planeado visitar, el restaurante. Se detuvo en la entrada un momento, lo miró desde afuera, las mismas mesas, las mismas luces cálidas adentro, el mismo letrero sobre la puerta. Entró, pidió una mesa, la misma zona de siempre, sin buscarlo conscientemente, como si el cuerpo tuviera su propia memoria de los lugares que nos marcaron. Pidió lo que tenía ganas de comer, comió despacio, con atención, saboreando cada cosa. Leyó un poco en su teléfono, miró a la gente a su alrededor con esa curiosidad tranquila que siempre había tenido por las historias de los desconocidos. Cuando terminó, pidió una copa de vino, la tomó entera, hasta el final, hasta la última gota, y se levantó, pagó la cuenta, dejó una propina generosa, le sonrió a la persona que la atendió con esa sonrisa genuina que Valeria reservaba para los momentos en que se sentía completamente ella misma, y salió. Afuera, la ciudad estaba viva con el ruido suave del atardecer.
El cielo tenía ese color anaranjado y quieto que tienen los días cuando se despiden sin drama. No llovía. Valeria se quedó un momento parada en la acera, frente al restaurante. Respiró hondo. No pensó en Daniel, no pensó en Isabella, no pensó en los proyectos ni en los archivos ni en nada de lo que había ocupado tanto espacio en su historia durante tanto tiempo. Pensó en Carmen, que le debía una llamada y que seguramente iba a querer escuchar todo con lujo de detalles. Pensó en la reunión del lunes, en el proyecto nuevo que acababa de empezar y que la entusiasmaba de una manera que hacía mucho no sentía. Pensó en el libro que tenía en la mesa de noche, y que llevaba semanas queriendo terminar. Pensó en todas las cosas pequeñas y reales y cotidianas que conforman una vida bien vivida, esas cosas que no hacen ruido pero que son, al final, la sustancia de todo, y caminó, sin apuro, con las manos en los bolsillos, mirando hacia adelante. Hay victorias que se gritan y victorias que se viven. Las que se gritan duran el tiempo que dura el eco, las que se viven quedan para siempre, grabadas en quien uno se convirtió en el proceso de ganarlas. Valeria no había ganado una batalla aquella noche en el restaurante 3 años atrás cuando caminó bajo la lluvia sola y en silencio. Había empezado una, y la había ganado de la única manera en que las victorias verdaderas se ganan, construyendo algo real con sus propias manos, en silencio, sin pedirle permiso a nadie, sin esperar que nadie la viera, sin necesitar que el mundo confirmara lo que ella ya sabía sobre sí misma. Eso era lo que ningún sobre de papel marfil con tinta dorada podía quitarle. Eso era lo que nadie, nunca, le iba a poder quitar. La cámara la sigue desde atrás mientras camina por la acera, despacio, con esa postura de alguien que conoce su propio peso, que sabe exactamente cuánto espacio ocupa en el mundo y no se disculpa por ello. Dobla una esquina, y desaparece. La calle queda vacía por un momento, solo el ruido suave de la ciudad, el atardecer terminando, la vida siguiendo. Algunos aprenden muy temprano que el mundo no siempre reconoce el valor de las personas silenciosas, que hay quienes toman sin preguntar y avanzan sin mirar atrás y construyen su historia sobre el trabajo invisible de otros. Pero también hay algo que esas personas nunca entienden del todo, que el silencio de quien trabaja en serio no es ausencia, es acumulación, y que hay momentos en que ese silencio, sin buscarlo, sin anunciarlo, simplemente habla por sí solo, más fuerte que cualquier voz en un restaurante lleno de gente, más fuerte que cualquier tinta dorada sobre papel marfil, más fuerte que todo.